Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, noveno B. Qué bueno, gracias por estar acá. Bienvenidos nuevamente. Estamos en la segunda semana del periodo número 4. Gracias a Dios, pues avanzando en lo que nos corresponde a ustedes, a mí. Y bueno, pues buen provecho para el que todavía no ha almorzado y lo está haciendo. Pero pues vamos a seguir. Buenas tardes, hola. Qué bueno pues tenerles por acá. Alfaro, dice J. Alfaro, vaya, está bien, muchas gracias. Qué bien pues tenerles por acá. Bueno, y ahora pues, si ya lo notan, ¿verdad? Que estamos en la casa, no he estado muy bien de salud, así es que pues ahora vamos a estar desde la casita, a ver qué tal. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con los contenidos que corresponden. Vamos a iniciar con lo que es el contenido socioemocional, ¿verdad? Para el contenido socioemocional, pues ustedes saben que para esta semana, porque ya han tenido clases, ¿verdad? Han ingresado a las clases con mis compañeros. Bueno, pues para la clase, pues tenemos valorando pues nuestra cultura. Básicamente sobre eso, pues es lo que nos corresponde para ahora. Hola, hola Marroquín. Sí, entonces, dentro de esto, pues ahí tengo algo que compartir con ustedes sobre nuestra cultura salvadoreña, aunque también dentro de las manifestaciones culturales que tenemos, pues realmente somos nosotros quienes tenemos que valorar ciertas cosas de nuestra cultura, ya que si no, nadie lo va a hacer.
si nosotros mismos los salvadoreños no lo cuidamos, no lo preservamos. Y para este mes de septiembre, pues hay ciertas cosas, ciertas características culturales que es bueno que recordemos y que también que valoremos para tratar de preservarlo, ya que ustedes son pues las nuevas generaciones que si no lo hacen, pues hay ciertas cosas que se van perdiendo de nuestra identidad cultural. Entonces, por eso es bueno recordarlo y reconocerlo. Así es que pues les voy a compartir ahí algo relacionado a esto y pues después vamos a seguir comentando un poco más sobre la identidad cultural. Toda práctica que el ser humano realiza, una sonrisa, un lugar, una acción, una tradición, incluso un oficio, conocimiento o ritual. Es por eso que estas y otras expresiones culturales hacen de un país o un pueblo o una comunidad con identidad y características propias, donde cada espacio y cada persona representa una infinidad de manifestaciones culturales, independientemente del contexto social en el que interactúe. Diariamente nos situamos frente a estas expresiones culturales, pero ver lo que está a nuestro alcance en ocasiones resulta difícil por el afán del diario vivir. Sin embargo, solo tienes que prestar atención y dejarte envolver por el diverso escenario cultural que se desarrolla frente a tus ojos. Contrario a lo que muchos creen, la cultura no solo se expresa dentro de un auditorium, también está en las actividades que realiza cada persona, quien diariamente vive, disfruta, reproduce y toma como propias cada práctica, creencia, tradición y demás formas de expresión cultural. Dentro de esa infinidad de manifestaciones culturales, encontramos a personajes que realizan un oficio determinado con un valor simbólico y único, como es el caso de los productos elaborados con las propias manos de muchos salvadoreños y salvadoreñas. La imagen del Salvador siempre se representa por algo alegre, vivo, entonces eso siempre tratamos de no perderlo. La mayoría de artesanías que representan al Salvador siempre tienen que ir muy coloridas, representando lo que es el pueblo salvadoreño con la artesanía. Así como en otros países, las artesanías en El Salvador son una muestra de talento, arte y deseos de salir adelante. Son muchas las personas que elaborando productos artesanos hacen lo que más les gusta, expresar su arte y trabajar por su familia. Todos y todas integramos esta comunidad llamada Centroamérica, donde El Salvador participa como un pueblo con características en común y propias que lo identifican. Y es que desde muy temprano en la mañana, cuando el sol comienza a deslumbrar, las y los salvadoreños salen a compartir sus quehaceres y prácticas cotidianas en las plazas, venga, aproveche. trabajos, mercados, calles y cualquier otro espacio donde las manifestaciones culturales tienen cabida. Por eso, cualquier lugar es apropiado para que la cultura cobre vida en El Salvador. Y es así como una de las formas de expresión cultural reflejada en el espectáculo capta la atención de las personas que transitan por las calles del Gran San Salvador. Cuando el semáforo se pone en rojo y los vehículos se detienen, resulta difícil ignorar el talento con el cual muchos jóvenes salvadoreños sorprenden día a día. Para mí Bueno, ahí mostraba algunas cosas, realmente no lo muestra todo, ¿verdad? Sobre lo que representa nuestra identidad cultural, porque hay muchas cosas más que sí tenemos que ir valorando. Una, pues que sí mencionó y que yo la quiero destacar, es que el salvadoreño es bastante trabajador, es una cultura bastante reconocida por eso, ya que pues, son las 4 de la mañana, la gente está comenzando ya, ¿verdad?, a prepararse, a las 5 ya para irse al trabajo, a las 6 ya es un caos, ¿verdad? Porque pues toda la gente quiere llegar pues, a su trabajo y cumplir, ¿verdad?, lo que le corresponde en el día a día.
Mm, Por dos cosas. Una, pues responsabilidad. Otra, pues también porque siente que debe de sacar adelante, pues también a las personas que están bajo su responsabilidad, y eso es lo que los mueve a salir adelante, a luchar a pesar de las dificultades que se van presentando, porque, bueno, pues sus papás son ejemplo de ello, de lucha, de trabajo, de esfuerzo y de querer salir adelante para también, por consecuencia, pues también ayudar a ustedes respecto a la formación que están teniendo. Y así, o sea, realmente debemos de valorar todas estas situaciones, aparte pues de las características de identidad cultural. A mí en lo particular, bueno, yo no sé ustedes, son una nueva generación, a mí en lo particular me gusta mucho lo que tiene que ver con aspectos de, por ejemplo, ¿verdad? El tema de las artesanías, el tema de los bailes folclóricos, y bueno, pues las costumbres, tradiciones, aspectos también pues que identifican pues la cultura salvadoreña. Realmente pues tenemos que valorarlo, es nuestro país y ustedes son las generaciones que se van a encargar también pues de irlo promoviendo más adelante, ya cuando estas generaciones que estamos ahorita, ¿verdad? Adultas, pues vayamos necesitando el cambio generacional del cual hablábamos de España, pero realmente ustedes son pues ese cambio generacional para nosotros. Entonces ustedes van a ser estas personas encargadas de cuidar, de preservar, de valorar también. Somos el presente en este momento, que también no con esto vamos a decir que todo está bien, sino que valorar esos aspectos positivos que todas las culturas lo tienen y también pues enfrentar lo que son los aspectos negativos y ver de qué forma pues también vamos solventando ciertas situaciones. No podemos cambiar el país, o sea, ustedes y yo somos muy pocos, pero no con esto también vamos a ser parte del problema. Nosotros tenemos que ser parte de la solución en ciertas cosas, en la casa, en la comunidad, cuando ustedes se desarrollen y se desempeñen también pues como profesionales. O sea, ese aspecto también es de valorarlo mucho, mucho. Bueno, vamos a dejar hasta acá la parte del contenido socioemocional, que es sobre preservar y conocer, ¿verdad?, nuestra identidad cultural, y vamos a pasar ya al otro enfoque, ¿verdad?, el enfoque de la clase. Bueno, entonces en el enfoque de la clase, pues vamos a compartir pantalla y vamos a recordar nuevamente, pues, qué es lo que nos mueve respecto a las temáticas de la materia, ¿verdad?, para este día. Siempre estamos entonces en el siglo XX, ¿sí? Estamos dando la introducción sobre la unidad. El viernes, bueno, no con ustedes, el miércoles fue la última vez que nos encontramos. Continuamos, ¿verdad? Dando una apertura a lo que es esta unidad. Vimos ahí, ¿verdad?, lo que es una introducción sobre el siglo XIX, sobre las clases sociales, también una línea de tiempo relacionada a cómo está organizada la historia española del siglo XIX. Bueno, y pues dentro del objetivo, pues es esto, describir las características principales de las etapas históricas de España, aunque ahí hace referencia exclusivamente a la Segunda República, a la Guerra Civil y al franquismo. Pero realmente nosotros vamos a tratar de llevar un contexto general de todas las etapas de la historia, no solamente de esas, aunque el tiempo pues no nos dará para cubrirlo todo, ¿verdad? Hasta lo más contemporáneo, pero pues eso es lo que se va a intentar, que logremos avanzar. Dentro de esto, pues acá les comparto pues esta línea de tiempo, así rapidito, de lo que vimos el día miércoles. Monarquía de Carlos IV, siglo XIX, monarquía de Fernando VII, problema, ¿verdad?, entre liberales y conservadores, este espacio, ¿verdad?, que aparece entre medio de la monarquía de Carlos y de Fernando, pues es el tiempo de la invasión de Napoleón Bonaparte. Después tenemos Isabel. Este tiempo lapso que aparece acá también, este es el sexenio democrático, que lo recuerdan también, ¿verdad?, que es el tiempo en el que no hay rey, sino que son los partidos políticos son los que se encargan de dirigir España en ese momento. Después tenemos a Alfonso con la restauración. Alfonso es hijo de Isabel, ¿verdad? Y que también comentamos que es un rey que muere muy joven, debido a que pues también es contagiado de una enfermedad llamada pues la tuberculosis, cuando estaba
visitando a bastante de la población que estaban enfermos de cólera, pero él se contagia de otra enfermedad y por eso pues muere muy joven. Entonces, el final del siglo XIX queda en representación de María Cristina, que es la esposa de Alfonso X. Y dentro de esto hablábamos acerca también de las clases sociales, teniendo en cuenta que para ese tiempo la revolución industrial es algo que está pues como en su máximo apogeo. Fíjense que para ese tiempo, o sea, hay una buena parte de la población que trabaja en el campo, ¿verdad? Aspecto agrícola, sí, pero también hay mucha gente que está migrando hacia las ciudades por mejores condiciones de vida, porque supuestamente trabajar en las empresas, trabajar en una industria, les iba a traer pues más beneficios que el trabajo agrícola, que es muy difícil y también muy poco remunerado. Pero que las condiciones históricas que hemos hablado del siglo XIX, pues realmente eran una pequeña ilusión para ese tipo de población que pensaba que la vida iba a ser más tranquila, ¿verdad? En las ciudades, porque no existen garantías de trabajo para la población en esa época, en el siglo XIX. Fíjense que a mí me da mucho la curiosidad, o sea, nosotros pensando que hemos nacido en una situación en la cual pues todos los derechos, al menos de los que estamos hablando ahorita, de los trabajadores, pues ya es algo ganado, pero desde esta parte histórica, de finales de 1800, ¿verdad? Porque ya vamos terminando pues esa época del siglo XIX, pues la población se une y al unificarse en varios países por un mismo fin es que logran la proclamación de los derechos del trabajador, porque solamente por un pequeño grupo no logran nada. Ahí es donde surge el tema de los sindicatos también, de la organización laboral, de los paros también laborales, en protesta por todas las inconformidades que hay, ya que como es algo nuevo para la época que existan las industrias, pues, y ellos tienen los medios de producción, entonces nadie lo regula, hacen lo que quieren con los trabajadores, y eso es lo que causa, ¿verdad?, esa inconformidad en todos los países, porque en todos se está viviendo esa situación, no solamente en uno, no solamente en España, sino que también en Estados Unidos, en Reino Unido, todos tienen esa característica, esa particularidad. Por acá les voy a compartir uno de estos videos que habla sobre un poco de la revolución en cuanto a cuáles son los inventos de esta época del siglo XIX. Hoy en día, pues, la modernidad tiene muchas cosas, pero para ese tiempo del siglo XIX, lo que les muestra el video, eso es modernidad, para esa época. Así es que, pues, ahí se los comparto. Véanlo, hay cosas muy curiosas que todavía las tenemos, ya mejoradas, ¿verdad? Pero ahí son los inicios, finales del siglo XIX. Hoy vamos a hablar del siglo XIX. La moda ha cambiado. A los hombres les encantan los sombreros de copa, los hongos o bombines, las levitas, las pajaritas y los bastones. Y a las mujeres las pamelas, las sombrillas y sus faldas, aunque largas, ya no son tan abultadas. Es el siglo del romanticismo, pero también es el siglo de los inventos. En este siglo se inventaron muchísimas cosas. Por ejemplo, la locomotora, la fotografía, la máquina de coser, la lámpara incandescente, el teléfono, el submarino, la bicicleta, el dirigible, la máquina de escribir, el fonógrafo, la pastilla de jabón, el automóvil, la Coca-Cola, el gramófono, el avión y el cinematógrafo. Pero el invento que cambiaría el mundo, el más importante de todos, será la máquina de vapor. Aunque esta ya se había inventado en el siglo XVIII por Thomas Newcomen, es James Watt quien revoluciona y perfecciona la técnica de esta máquina. Pero vamos a empezar por el principio. Hasta ese momento la economía se encontraba en el campo y los productos eran manufacturados, o sea, hechos a mano.
Pero en el siglo XIX, la aparición de la máquina de vapor hace que aparezcan las fábricas en las ciudades y se crea una industria textil y metalúrgica. La gente se traslada del campo a la ciudad a trabajar en esas fábricas, ya que se modernizan las técnicas de producción del campo gracias a las máquinas y esto hace que se necesiten menos gente que en las ciudades. Así que estas últimas aumentaron su población desmesuradamente. Es lo que llamamos la primera revolución industrial. Pero la vida de esta nueva clase trabajadora no era nada fácil. Por ejemplo, en Londres, en la época victoriana llamada así por la reina Victoria, el glamour, la elegancia y la etiqueta de las clases burguesas y aristocráticas victorianas coexistía con otra sociedad formada por las clases más bajas y trabajadoras. Las personas de clase baja se alojaban en apartamentos muy pequeños, destinados a muchos miembros de la familia. Tíos, hijos, abuelos y nietos convivían en una sola estancia. La vivienda era cara, así que todos los integrantes de la familia trabajaban. Los niños y adolescentes no eran una excepción. Los niños eran obligados a trabajar desde pequeños en diferentes ámbitos laborales, muchas veces en fábricas con trabajos altamente peligrosos. La edad en la que un niño podía empezar a trabajar era de 4 años. Sí, habéis oído bien. Y los pequeños de esta edad se dejaban su vida en labores tan duras como el trabajo en las minas. No fue hasta 1833 cuando se prohibió que los menores de 9 años trabajaran en las fábricas y factorías textiles, y en 1842 se aprobó que los menores de 10 años no pudieran trabajar en el interior de las minas. Pero no toda la gente pobre trabajaba en las fábricas. Vamos a ver algunos de los oficios más duros y peligrosos de la época victoriana. Por ejemplo, los leech collector, recolectores de sanguijuelas. En el siglo XIX las sanguijuelas eran muy apreciadas con fines médicos. Ya hemos visto que la medicina hasta este siglo no había avanzado demasiado. Pero para que los doctores tuvieran acceso a ellas, debía haber personas que las recogieran. Y estas personas eran las mujeres y niños de las clases más desfavorecidas, que se metían en las charcas y los lodazales para capturarlas. Pero, ¿cómo se capturaban? Pues de la manera más simple. Las sanguijuelas se adherían a las piernas y brazos de los recolectores, que a la salida de la charca se las arrancaban y las guardaban en latas y botes. A más sanguijuelas pegadas, más botín para vender. Evidentemente, las infecciones eran muy habituales. Las pit brucellosis. Este era el nombre con el que se denominaba a las mujeres que trabajaban en las minas cargando vagones de carbón. En las minas trabajaban muy a menudo todos los miembros de la familia y las mujeres y los niños no eran excepciones. Las pit brucellosis continuaron haciendo su trabajo hasta 1842, año en el que se prohibió que las mujeres y los niños bajaran a las galerías. Una de las razones de la prohibición, aunque pueda parecer extraña, no fue el peligro que suponía para las mujeres, sino que las mujeres y los hombres no debían trabajar juntos en espacios interiores reducidos, ya que no era pudoroso. Los tosher. Uno de los peores oficios era el de tosher, cuya ocupación era hurgar en las alcantarillas en busca de cualquier cosa de un mínimo valor, desde pequeños objetos de metal, botas o zapatos viejos o monedas. Además, se encargaban del mantenimiento del deficiente alcantarillado londinense. Para hacer su trabajo, los tosher caminaban horas y horas entre la basura de las alcantarillas. De todas formas, estos grupos de hombres rudos eran muy respetados entre su gente e increíblemente bien pagados por los contratistas. Los chimney sweeper. ¿Quién no ha visto Mary Poppins? Pues sí, aquí tenemos a los desollinadores. La pequeña constitución de los niños hacía que fueran los desollinadores perfectos, ya que podían introducirse y trepar por las chimeneas con más facilidad que un adulto. Pero era común que los pequeños quedaran atrapados. Además, el hollín era muy perjudicial para la salud. Estos niños eran muy mal pagados. ¿Y los rat catchers? Los cazadores de ratas. En un Londres infestado por las ratas, los cazadores de ratas tenían su trabajo asegurado. En una época donde no había exterminadores de plagas ni raticidas, estos cazadores eran trabajadores muy bien valorados. Su método: utilizar un perro o un hurón para capturar a las ratas vivas. Los rat catchers
Necesitaban a las ratas vivas para sacarse un sobresueldo con las apuestas ilegales de ratas. Uno de los ratcatchers más famosos era Jack Black, el cazador personal de la reina Victoria, en cuya residencia las ratas campaban a sus anchas. También teníamos a las cerilleras, las trabajadoras en las fábricas de cerillas. Muchas mujeres y niñas trabajaban en estas fábricas, en condiciones infrahumanas de casi esclavitud. Y además era un trabajo muy peligroso, por los productos químicos con los que trabajaban. El crimen y los robos y la violencia estaban tan presentes en la época victoriana que en 1829 Sir Robert Peel creó un cuerpo especial de la Policía Metropolitana conocido como los Peelers o los Bobbies, que todavía los podemos ver en Inglaterra. Estos policías se jugaban la vida a diario y resolvían desde trifulcas familiares a auténticas batallas campales en los barrios más deprimidos, además de asesinatos y robos. Estos policías llevaban uniformes especiales, donde lo más característico de su atuendo eran sus peculiares sombreros, en un primer momento estilo chimenea y después sustituidos por el casco custodio, alto y redondeado en su parte superior. El hacinamiento de la población en las grandes ciudades y las precarias condiciones de vida y de trabajo hacen que aparezcan nuevas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, o relacionadas con la mala alimentación, la pelagra, el raquitismo y el escorbuto, lo que provoca que la medicina avance enormemente, de una forma mucho más rápida que en cualquier otra época. Se crea el primer sistema de salud pública, que daría lugar a la actual medicina preventiva. Estos adelantos en la medicina y en la higiene, como la creación del alcantarillado, hizo que creciera la población al disminuir la mortandad. Pero no solo la medicina avanzó. Es un siglo interesado por la ciencia. El término científico es acuñado en 1833 por William Whewell y sería parte fundamental del lenguaje de la época. Gracias a la máquina de vapor también aparecen nuevos transportes que favorecerán el comercio y los viajes a largas distancias, como el ferrocarril y el barco de vapor. Los viajes científicos y de exploración que se inician en el siglo XVIII se multiplican en el siglo XIX y se desarrolla la geografía, la etnografía y la botánica. Todos estos viajes descubrieron nuevos territorios que no solo se vieron como fuentes de conocimiento, sino de dinero. Así, países europeos como Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, deciden convertir estas nuevas tierras en colonias, explotando sus materias primas. El aumento de población de las ciudades hace que la gente se traslade a estas nuevas colonias a vivir, buscando una mejor forma de vida. Estos nuevos territorios pasan a pertenecer a los países colonizadores. Es lo que conocemos como imperialismo. Y como no, todo este avance científico influye también en la literatura. Este interés por los nuevos descubrimientos, por la ciencia y la geografía, hace que aparezca un nuevo tipo de novela, la novela científica, precursora de la ciencia ficción, en la que se mezclan los nuevos descubrimientos tecnológicos y científicos con la imaginación. Escritores muy bien informados gracias a la prensa y a los libros aplican los nuevos descubrimientos a sus historias. Como ejemplos pondremos a Julio Verne, con libros llenos de aventuras, viajes, submarinos, globos aerostáticos, o a H.G. Wells, que inventa una máquina del tiempo para viajar al pasado y al futuro. También tenemos a Arthur Conan Doyle, que aplica el razonamiento científico en su maravilloso detective Sherlock Holmes, o a Mary Shelley y su monstruo de Frankenstein, nacido gracias a la medicina y a la aplicación de la electricidad. Pero de ellos hablaremos en nuestras siguientes clases. Hasta la próxima, cuentistas. ¿Qué tal? ¿Verdad que bonito? Bueno, es prácticamente como viajar un poco en el tiempo al ver estos videos y la vida cotidiana en la cual correspondía pues para la época del siglo XIX. Bueno, pues realmente totalmente diferente. En un siglo han habido muchísimos cambios. Este siglo XX al inicio pues es algo con muchas condiciones de pobreza, difíciles como mencionaba, pero a la vez, para ese tiempo eso era como lo moderno.
Eso era pues el vivir en la modernidad y ahora pues tenemos otras situaciones, ¿verdad? Totalmente diferentes. Pero eso sí, va un poco también la parte cultural también, la parte del desarrollo tecnológico, la parte industrial y cómo la sociedad también pues va acatando pues estos cambios, ya que como les mencionaba pues el tema de los movimientos sociales es algo bien importante en esta época, porque sí, ¿verdad? Ahí está mencionando sobre las diferentes áreas del trabajo en las cuales se desenvuelve la población, aunque el video ustedes se fijaron que habla sobre Inglaterra, pero realmente pues en cuanto a condiciones era bastante similar pues en los demás países que forman, ¿verdad?, de Europa, aunque era exclusivamente este video por Inglaterra. Bien, entonces ahí tenemos un panorama, ¿verdad? Del lado industrial, el lado económico y vamos a ver ahora pues el lado social. Para el siglo XX, España comienza con una nueva monarquía, que es la de Alfonso XIII. Este es hijo de Alfonso XII, que mientras murió, ¿verdad? El papá, un joven, según les comenté en la clase anterior, bueno, pues la regencia lo tiene la mamá María Cristina de Habsburgo y cuando llega a la mayoría de edad, que es para 1902, el nuevo siglo, ¿verdad? El siglo XX, España pues están coronando un nuevo rey, justamente para 1902. Bueno, entonces vamos a ver ahora también algo ahí relacionado a qué es lo que recibe Alfonso XII. ¿Cómo es la España para 1902? Este ya es un poco, ¿verdad?, específico a la cultura española, porque el anterior era así como más general respecto a Europa, ¿verdad? Ciertas características que pueden compartir, pero este no, este es relacionado a España. Fíjense que es en blanco y negro, porque las imágenes que representan, pues supuestamente son imágenes como de la época, contextualizando un poco la época. Entonces la voz, la narración es así, es actual, ¿verdad? Pero lo hizo la televisión educativa española, entonces trató de buscar fuentes históricas de la época. Por eso es que el video pues es un poco de blanco y negro, aunque ustedes no están tal vez muy acostumbrados a ver videos así, ¿verdad? En blanco y negro, pues este tiene esa característica, pero es porque las imágenes en su mayoría pues corresponden a la época, no a una dramatización. Ya si algunas, porque sí van a aparecer algunas a colores, pues esas ya son actuadas. Pero en general, pues supuestamente han buscado imágenes que corresponden al estilo de la época. Bueno, importante tomar en cuenta ahí el aspecto social, la calidad de vida de la población y lo vamos comparando a medida ustedes lo van viendo, igual que el anterior, a medida usted lo va viendo, se va proyectando en este juego pasado, presente. Pasado, cómo era el estilo de vida, cómo era la cultura, presente, cómo ha venido cambiando, cómo ha venido evolucionando y también en el tiempo que es en un siglo, o sea, en 100 años el cambio ha sido, o sea, bastante notorio. Bueno, se los dejo para que ustedes lo vayan viendo y como les digo, vamos haciendo este juego, pasado, presente, viendo estas cosas y relacionando con la actualidad. Ahora aquí lo comparto. Creo que ya estamos listos. Sí. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad.
No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, 1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman. Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 2,5 millones de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo el progreso del país, de predicar la resignación a los pobres y de haber bendecido la última guerra colonial. Los liberales sostienen que para que España pueda llegar a equipararse a Europa es imprescindible cortar los lazos entre la Iglesia y el Estado e instaurar un sistema moderno y laico. Bueno, realmente pues nos habló de varios enfoques, ¿verdad? Hagamos primero pues ese ejercicio, pasado, presente. Ustedes se pudieron imaginar en algún momento que justamente para 1900, porque eso es lo que estábamos mencionando pues en esta parte, para 1900 España iba a tener tantas condiciones difíciles, parece increíble, porque ustedes en su momento pues saben sobre la España actual, saben varias cosas,
sobre la Unión Europea, pues también, ¿verdad? Sobre un poco sobre el estado de bienestar, la calidad de vida de la población, o sea, todo eso, pues marca buenos parámetros de vida, ¿verdad? Para quienes habitan ahí. Pero a inicios de 1900 están hablando de un país totalmente diferente a lo que nosotros, pues ustedes, ¿verdad? Que nacieron pues ya para el siglo XXI adelante, totalmente diferente. En un siglo el cambio es bastante grande, ya que habla acerca de condiciones de pobreza muy grandes, muy difíciles. Y bueno, realmente pues España no era uno de los países más desarrollados, al igual que Reino Unido, que para 1900 pues tiene una posición estratégica bastante buena a nivel de Europa, pero también tiene condiciones bien difíciles de vida de la población. Dentro de las cosas que voy a rescatar, primero pues deje hacer ese ejercicio, pasado, presente. En 100 años se ha cambiado mucho, ¿verdad? El estilo de vida de la población en diferentes ámbitos. Lo moderno para ese tiempo es el trabajo de la metalúrgica. Quien atrae bastantes empleados, pues es el trabajo del acero, ¿verdad? La extracción en las minas, la manipulación, porque como se está con el tema también de la revolución industrial, el tema de la máquina y las fábricas, entonces necesitan acero. Entonces, pues País Vasco y también me parece que también el Principado de Asturias son dos comunidades que se dedican más que todo a la extracción en la minería y el trabajo de la metalúrgica. En Cataluña, ahí se dedica más que todo a lo que es el trabajo textil. Entonces ahí pues hay bastante trabajo para, más que todo para el lado femenino. Y sin embargo el otro, el de la metalúrgica, pues es más trabajo masculino, porque todavía para esa época pues es así como un poco por géneros los tipos de trabajo. Otra de las cosas que vamos a rescatar es la migración. Las condiciones de vida y de pobreza en el campo son más difíciles, la gente se va hacia las ciudades en espera de mejores condiciones, pero como España tiene tanta pobreza a inicio de 1900, pues quienes tienen un poquito de más posibilidades viajan de país, migran de país. Y es ahí donde habla de que hay muchos españoles que tienen corrientes migratorias para acá, para América Latina. O sea, españoles que allá en Europa no tenían mucho porvenir, mucho futuro, por las condiciones que mencionaba el video, pero se vienen para acá, para América, y aquí pues, como aquí no estaba tan desarrollado en ciertas cosas, pues ellos traen ciertas ideas bueno, ellos las vieron allá en Europa y las vienen a implementar acá. Y dice que hay una gran comunidad de migrantes españoles en Argentina, en Uruguay, en México. Y hoy en día, pues así es, hay una gran comunidad de españoles, de descendientes de esos españoles que vinieron a esta América Latina y que se establecieron acá, que pusieron las estrategias que ellos conocían, que vivieron allá en Europa, las implementaron acá y les ha ido muy bien. Dueños de empresas, dueños de industrias, dueños de comercio, porque después lo que se dedicaban era pues al comercio, ¿verdad? De cosas de Europa que se fabrican allá, pues ellos las traían para este lado del mundo. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Van saliendo un poco de esa gran y extrema pobreza porque allá no hubieran desarrollado el dinero que desarrollaron acá en América Latina. Por eso, pues a esos migrantes que allá no tenían futuro, pero tuvieron la oportunidad para venirse a América Latina, pues la pudieron hacer, digamos, se desarrollaron bastante bien. Y otro de los puntos con los cuales vamos a finalizar, pues para esta hora, es el rol de la iglesia. En el siglo XVIII, eso no se los había mencionado, en el siglo XVIII se cuestiona mucho el papel de la iglesia, porque para ese tiempo todavía el Estado y la iglesia se dice de que son los que van dirigiendo la política del país, y realmente pues así era. Entonces está el Partido Liberal que dice que es necesario la separación de la iglesia y del Estado porque no pueden mezclarse, que la parte ideológica debe de ser una cosa y la parte política debe de ser otra en relación al país.
Bueno, se está dando todo esta cuestionante. La iglesia, por lo tanto, siempre ha ido en contra del liberalismo, porque los liberales son los que pretenden esta separación. A inicios del siglo XX en España, específicamente, pues hay una gran conflictividad entre estos dos bandos, separarse entre lo que es la iglesia y el Estado y quién es el que lo está pidiendo. Bueno, pues los liberales pierden toda su reputación porque se da, ¿verdad? Mucha corrupción, se puede decir, y malversación también. Entonces, los liberales prácticamente dan lo que es la alternancia. ¿A qué se refiere? A inicios del siglo XX en España están estos dos partidos, liberales y conservadores. El detalle es que se da la alternancia. Entre ellos, sí, así es. Realmente los dos son corruptos porque se da la alternancia. Eso es que una vez gobierna el Partido Liberal, otra vez gobierna el Partido Conservador, otra vez el liberal, otra vez el conservador. Supuestamente los dos son opuestos, en teoría. Pero entre ellos había una jugada política de cederse el poder uno al otro. Así no seguían peleando, pero a la población le daban la idea de que iban a elecciones, que la gente escogía a sus representantes, pero todo ya estaba previamente elaborado por ellos. Aunque la gente fuera a votar o no fuera a votar, ya estaba decidido quién iba a ganar. O sea, una vez el Partido Liberal y después otra vez el Partido Conservador. Entonces, total es que estos dos partidos pierden total reputación porque en un primer momento puede que sí, que la población se creyó, ¿verdad? De que estaban haciendo las elecciones, pero llega el momento en que la población lo sabe, en que les están jugando sucio y que se han declarado entre ellos, ¿verdad? Esa alternancia. Entonces, estos dos partidos políticos pierden total credibilidad en la población. Y por eso es que surge también la ideología comunista. Eso es a finales del siglo XIX. Y el comunismo va un poco también ahí arraigado de la mano con lo que son las protestas laborales, con las protestas de esto de los sindicatos también que piden pues derechos de los trabajadores. Ya para el siglo XX, pues ya los trabajadores están teniendo al inicio, los primeros 30 años del siglo XX, reconocimiento, derechos que les respaldan, y quien está velando por la población trabajadora ya no es el Partido Liberal, por lo mismo de la alternancia que les he comentado. Ahora quienes velan supuestamente por las clases más desfavorecidas, se habla de que es el comunismo. Y sobre esto vamos a hablar más adelante porque el comunismo también a inicios del siglo XX pues también tiene un gran apogeo con lo que es la revolución bolchevique, y eso trae impacto para toda Europa. Y sobre eso pues vamos a hablar en la próxima, ¿verdad? Vaya, muchas gracias entonces, jovencitos, gracias por haberme acompañado. Para la próxima vamos a tener también ahí algo de retroalimentación, así es que por favor siempre tomar los apuntes, y vamos a tener pues una pequeña actividad también de retroalimentación sobre lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Bueno, pues cuídense, bendiciones. El miércoles nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Vaya.